implante Custo Implant para osteosíntesis, ya sea para traumatología, para cirugía maxilofacial o para neurocirugía, son soluciones personalizadas. Están realizadas a partir de las imágenes de radiología y de las indicaciones del cirujano que va a realizar la cirugía, del médico, del especialista, ¿no? Entonces, esto lo diferencia de las soluciones seriadas o hechas en serie, por decirlo, perdón por la redundancia, ¿no? Donde es necesario por parte del especialista durante la cirugía realizar una adaptación de la pieza para la realidad de lo que es el campo quirúrgico, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que no hay dos lesiones iguales y por eso las soluciones seriadas no se adaptan al 100% a la realidad del campo quirúrgico, ¿no? Si ya en el siglo XX hablábamos de enfermos y no de enfermedades, y esto en algunas áreas como oncología está muy claro desde hace tiempo, pues un poco Custo Implant con la fabricación a medida lo que está intentando es contribuir un poco a ese cambio de modelo, ¿no? Bueno, entendámonos y un poco para preparar. Por un lado está la impresión en 3D. La impresión en 3D nace de la necesidad por parte y de las peticiones por parte de los profesionales de buscar soluciones más adaptadas a la realidad del campo quirúrgico. ¿De acuerdo? El problema es que hasta ahora las soluciones en 3D llevaban un proceso de fabricación o llevan un proceso de fabricación que encarece en tiempos y encarece en costes. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es lo que aporta Custo Implant en el proceso de implantación 3D? Que va a contribuir a tu pregunta, ¿no? Lo que hace Custo Implant es que al utilizar una plataforma digital que vincula, por un lado, al profesional, a las imágenes radiológicas y a los bioingenieros que diseñan la pieza, disminuye todos esos costes y esos tiempos de realización de fabricación de la pieza quirúrgica. Eso significa que el proceso de fabricación y de esterilización se ha minimizado. Al minimizar estos tiempos de fabricación, significa que los tiempos de espera prequirúrgicos del paciente cuando está hospitalizado sean menores. Tú conoces que uno de los riesgos que tienes un paciente ingresado es la posibilidad de coger infecciones intrahospitalarias o infecciones nosocomiales. Si nosotros estamos acortando ese tiempo de espera prequirúrgico, lo que estamos es disminuyendo ese riesgo de infecciones, ¿no? Por otro lado, al acortar esos plazos, a permitir que la intervención pueda ser antes con una pieza personalizada, lo que estamos es permitiendo que la movilización del paciente posquirúrgica sea anterior, ¿no? Al ser anterior, empieza antes la recuperación, la rehabilitación, y si el médico lo considera y empieza la movilización, pues hombre, conseguimos primero una estancia prequirúrgica menor y segundo, un tratamiento de fisioterapia que empieza antes, que empieza con una movilización musculoesquelética previa, ¿de acuerdo? Y eso permite una recuperación anterior. Luego, hay que diferenciar en tu pregunta lo que es el proceso de fabricación, ¿vale? Y lo que aporta Custo Implant en este proceso que contribuye a la disminución de infecciones y a la mayor recuperación, ¿no? Aunque vaya cayendo un poco en redundancia, las ventajas vienen dadas precisamente por el perfil de lo que estamos fabricando y de los tiempos. Lo primero, estamos hablando de un menor tiempo de espera prequirúrgico, como hemos dicho antes, que eso ya repercute en un beneficio al paciente en el menor riesgo de infecciones nosocomiales, ¿no? Bien. Lo segundo, estamos hablando de una pieza que se adapta específicamente al territorio, a la zona donde va a estar. Es decir, el médico con sus indicaciones, con las imágenes de radiología, con el acuerdo con bioingenieros, han hecho una pieza que es específica para esa zona. Y eso nos permite disminuir, aunque sea un porcentaje pequeño, no es baladí dejarlo de lado, el riesgo de reintervenciones. Es decir, el paciente, aparte del tiempo de espera que psicológicamente puede afectarle, aparte del menor riesgo de infecciones nosocomiales que pueda tener,
estamos disminuyendo el riesgo de posibles reintervenciones. Y por último, lo que comentábamos antes de la fisioterapia, una anterior movilización permite una anterior recuperación, ¿no? Luego para el paciente consideramos que al final aumentamos su calidad de vida dentro del proceso de lo que es de recuperación, ¿no? De tratamiento. Le vamos a facilitar a varios niveles, ¿no? O entendemos que le facilitamos su trabajo. Es decir, partimos de un diseño que es personalizado para el paciente. Al ser personalizado para el paciente, al no tener durante la cirugía que adaptar la pieza, lo que hace es que no le roba tiempo, tiempo que puede dedicar a la misma intervención en sí, o le acorta el tiempo de intervención. Es decir, hacemos más amable la cirugía en ese sentido, ¿no? Aparte de ello, pues al disminuir el riesgo de reintervenciones por la adaptación de la pieza, pues contribuimos también un poco a disminuir su carga de trabajo. Tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que estamos hablando de una plataforma digital donde el médico interactúa en el diseño de la pieza. Es decir, su experiencia y sus exigencias se van a reflejar en la pieza que se fabrica. Y esto es importante porque al final no estamos hablando solamente de personalización para el paciente, ¿no? De personalización del tratamiento. Estamos poniendo la posibilidad de que el médico desarrolle su experiencia o exponga su experiencia. Y esto, para ser más preciso, hasta ahora solamente determinados profesionales o grandes hospitales o determinados grupos quirúrgicos podían permitirse exigir o que se fabricasen piezas o prótesis que estuvieran adaptadas a su experiencia, ¿no? Lo que nosotros vamos a hacer es que esto sea un acto cotidiano. Vamos a poner en manos de las profesionales, de cada profesional en su área, el poder vincularse en el desarrollo y poder tener una pieza que esté más cercana a lo que él considera que es lo ideal, ¿no? Para ese paciente. Y luego, por último, Custom Implant no solamente es la fabricación de piezas personalizadas por sistemas 3D, con su plataforma de radiología. Custom Implant también aporta cosas complementarias. Aporta la posibilidad, si el médico lo pide, de darle una guía quirúrgica precirugía, que hace que sea más precisa la intervención. En intervenciones complejas fabricamos biomodelos y esos biomodelos permiten tener una visión más global, ¿no? Tú piensas que no solamente hablamos de fracturas, hablamos también de procesos de displasias óseas o hablamos también de procesos oncológicos donde hay que sustituir una pieza con forma de hueso, no estamos hablando solamente de placa, ¿no? Con lo cual, al final, creemos que facilitamos la labor desde la cirugía y antes de la cirugía, y además contribuimos un poco a que el médico pueda proyectar su conocimiento, ¿no? en el trato del paciente. Bueno, más que para el sistema sanitario, para el hospital. Es decir, aquí tenemos que tener presente que el centro de todo es el paciente, lógicamente, el profesional, ¿de acuerdo? Que al fin de cuentas es el que aporta la solución, ¿no? Pero también está el hospital, ¿no? Cuando hemos hablado, por ejemplo, del tiempo de espera de la fabricación de la prótesis y cómo Custom Implant ha cortado ese proceso a días, a pocos días, a un número de horas pequeño, pues bueno, significa que el tiempo de estancia prequirúrgico del paciente va a ser menor y ese menor tiempo significa más plazas de hospitalización libre, ¿no? Ya sabes, el problema de las rotaciones de los hospitales es dramático, ¿no? Luego, por otro lado, también tenemos que ese menor índice de riesgo de infecciones nosocomiales, consecuencia de esa hospitalización, pues bueno, significa menos costes en el tratamiento si no hay que utilizar antibióticos, ¿de acuerdo? Y menos riesgo de complicaciones. Si tenemos en cuenta que estamos intentando que la cirugía sea más amable para el profesional y le estamos quitando tiempo
que antes estaba, estamos aportando tiempo en el sentido que ya no tiene que adaptar la pieza. Bueno, pues esos pequeños minutos que vamos haciendo de intervenciones en cada intervención quirúrgica significan mucho tiempo cuando hablamos de cientos o de miles de cirugías. Piensa en un hospital de 400.000, de un área de 400.000 habitantes, lo que esto puede representar, ¿no? Y esos minutos a minutos significa al final muchos minutos que hay mayor disponibilidad de quirófano. Si el problema es dramático en los hospitales por el tema de las camas, más dramático es en el uso y la racionalización de quirófanos, ¿no? Y luego también estamos hablando de menor riesgo de reintervenciones. Tenemos que pensar que los hospitales, si no tienen que hacer esas reintervenciones, van a tener un menor coste en el proceso de curación del paciente, ¿no? Porque el proceso de curación empieza al principio, pero no acaba hasta que ya tiene el alta definitiva. Con lo cual, menos estancias, más tiempo de quirófanos, menos riesgos, menos costes en medicación, menos reintervenciones contribuyen a disminuir los costes del hospital, ¿no? Y a permitirle agilizar sus recursos. Nuestro proceso de fabricación nos permite fabricar piezas al mismo precio que las seriadas, ¿vale? Entonces, bueno, lo que estamos es incorporando algo que va a disminuir los tiempos de espera, que va a disminuir los riesgos de infecciones, que está disminuyendo los tiempos de recuperación del paciente postquirúrgica, pero con un coste igual, similar, ¿no?